¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como a las de La Pantera. Por supuesto, un abrazo a Radio La Nueva República, nuestro hashtag Voces del Periodista. Y bueno, queridos amigos, también visítenos en nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México AC y busquen Voces del Periodista Radio. Agradecer enormemente a todos ustedes y decirles que bueno, estamos de manteles largos técnicamente con este equipo maravilloso y gracias compañeros de la Cuarta República que fundó y dirige el maestro Daniel Marmolejo. El maestro Daniel Marmolejo, ustedes ya lo conocen, es parte fundamental de la comunicación en México, un artista de la lente, multipremiado, reconocido, además un analista de primer nivel. ¿Y qué decimos? Ustedes lo recuerdan, es @homo exnovo, pero también es parte fundamental, es productor del proyecto del gran escritor, analista, investigador, el maestro Daniel Stulin, Premio Internacional de Periodismo. Así es que de lujo, Daniel. Muchas gracias siempre por la invitación. Agradecidos, Daniel, Al y contrario. que formes parte de una manera tan distinguida también de nuestras instituciones. Muy amable. Gracias, Daniel, gracias. querido. Fíjense, amigos, que con el maestro Daniel Marmolejo también está alguien que forma parte también del comité del Club de Periodistas de México y solidario de la Fundación Antonio Sáenz de Miera, FIEITAL IAP, que es el maestro Jesús Salmerón Acevedo, maestro queridísimo, un periodista de larga talla, un investigador, escritor de primer nivel y bueno, pues además le digo que está patentado, tengo la patente. Sí, es una persona con una cultura tan amplia y una inteligencia que cuando uno está platicando él se adelanta y pues yo nada más hago pip, porque ya él antes de que uno hable ya sabe qué información se requiere. Un privilegio tenerte, gracias, maestro. Celeste. Un colaborador de muchísimos años de suplementos especiales en el periódico Excelsior y en otros medios, realmente un referente. Qué gusto, Chucho, querido. Muchas gracias, Celeste. Y bueno, pues maestros queridos, nosotros con el privilegio de contar con la presencia de alguien que, bueno, es parte de la historia, pero también de la historia viva de nuestro México. Ella es María de Lourdes Díaz Cruz. Habrá quien sepa quién es María de Lourdes Díaz Cruz al decir su nombre, pero va a haber muchos más que lo sepan si uno dice Lula. Lula, ella es integrante de la Liga de Soldadores de Pemex. Ella es una lideresa natural, ella ha estado en esta parte de Tula Hidalgo y por supuesto agradecemos enormemente, Lula querida, que estés con nosotros también en momentos tan difíciles para nuestro México y que sabemos que compañeros de Pemex precisamente que competen y corresponde a toda esta área, pues se están sumando a ver y a apoyar todo esto que está sucediendo, esta desgracia tan tremenda y de la cual pues yo le pediría al maestro Daniel Marmolejo nos dé una introducción, nos posiciones con tu análisis y en estos momentos tan difíciles, ¿no? Y entender un poco más las cosas, de eso se trata, entenderlas también de a tierra, desde el trabajo, precisamente lo que tienen que ver las soldaduras, el manejo de los ductos, los riesgos que hay, y pues toda la situación que se está viviendo en estas zonas también por la permisividad que ha habido también pues del huachicoleo, ¿no? Petróleos Mexicanos está siendo visto en el mundo por el valor que representa para esta nación, cuando se hablaba justamente de que tendríamos que llegar a un proceso de transición hacia cierto tipo de energías limpias, pero el consumo energético es fundamental en México. Pemex es la empresa más importante que tenemos, para quien lo dudaba, ahora queda demostrado. Y por desgracia, en esta gravitación de repúblicas coloniales, de democracias coloniales que se están viviendo, por ejemplo, en Argentina y en Brasil,
México quiere tener una resistencia a esos modelos de tropicalización de este tipo de democracias coloniales para tener la independencia. Exacto. Y la energía ayuda a ello. Y en esta situación, Celeste, desafortunadamente nos enfrentamos a una crisis humanitaria muy terrible debido al problema que se ha generado en un pueblo que solamente conocíamos de paso o a través de la Wikipedia por su nombre, pero que hoy es parte de una desgracia nacional. Exacto. Ante una situación tremendísima que se ha vivido por el huachicoleo, el robo de combustible. Y decirlo, subrayarlo, maestro, sí. El abandono y incluso el entreguismo ante una visión totalmente entreguista, totalmente depredadora, y entonces hay que retomar, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde los orígenes, desde la historia, desde cómo se empezó a dejar de lado con el neoliberalismo esa tensión, digamos, esa premisa social hacia los mexicanos. Yo le pediría un breve análisis al maestro Jesús Salmerón. Mucho gusto. Hace rato mencionaste una palabra que para mí tiene mucho significado, el riesgo. Y al decir esto es porque en el año de 1992, concretamente el día 22 de abril, en la ciudad de Guadalajara hubo una explosión, una tragedia de enorme magnitud. Esto ya es un referente del huachicoleo que ya estaba implantado en aquella época. En este caso fue del ducto Salamanca a la terminal de abastecimiento de Guadalajara. Pero me remonto un poco atrás, porque ciertamente este desmantelamiento de la principal empresa paraestatal de México empezó a raíz de un decreto del presidente Miguel de la Madrid de 1984, cuando él dividió la petroquímica. La petroquímica en cualquier país industrial que tiene sobre todo como eje a una empresa petrolera, no se divide. Aquí él la dividió con ese decreto que menciono, en básica y en secundaria. ¿Y por qué lo recalco? Porque en la secundaria es donde se empiezan a ceder los contratos a la iniciativa privada, tanto mexicana como extranjera. Solamente hablando de los años 80, en el corredor Minatitlán-Coatzacoalcos, de los 4 complejos petroquímicos que son Morelos, Cangrejera, Pajaritos y Cozoleacaque, se producía el 80% para América Latina. Imagina. Principalmente el amoníaco. Pero repito, aquí se producían, antes del decreto, más de 30,000 productos derivados de la petroquímica. Ahora bien, para terminar este ciclo, y retomando la palabra riesgo también, cuando se promulga la ley orgánica de petróleos mexicanos del día 16 de julio de 1992, con la estructura semivigente hasta la fecha, es decir, con un corporativo de administración y 4 organismos subsidiarios, que en orden de importancia presupuestal son Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Petroquímica y Pemex Gas y Petroquímica. Se crea también una dirección que se llamó Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental. Eso fue clave precisamente para preservar y evitar, o en su caso prever, lo que acaba de ocurrir lamentablemente hace 2 días. Exactamente, maestro querido. Gracias, maestro Jesús Salmerón. Y bueno, maestro Daniel Marmolejo, antes de ir al corte y que esperemos la participación de nuestra querida amiga Lula, precisamente vamos a darnos cuenta cómo ha habido una serie de simulaciones, igual cuando se habla de transparencia ya en la parte más actual, ¿no?, más presente. Precisamente utilizan las palabras como para camuflar precisamente las intenciones contrarias que están detrás de las mismas. Entonces nos hablan de transparencia y se ha hecho todo para obstaculizar la transparencia. Igual como ahorita nos lo dice bien la cita del maestro
Jesús Salmerón, nos damos cuenta que se crearon supuestos medidas para evitar esto, pero nos damos cuenta que sucede y finalmente se fueron dando justificaciones para que pensáramos los mexicanos que las decisiones que se tomaban eran las mejores y sin embargo los resultados están a la vista. ¿Te parece si vamos a un corte, maestro? Vamos a un corte. No tardamos, queridos amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República y nuestro hashtag Voces del Periodista. Exactamente. Queridos amigos, regresamos aquí con los micrófonos. Escuchamos hace unos instantes al maestro Jesús Salmerón Acevedo y compartimos con el maestro Daniel Marmolejo sobre todos este tipo de acontecimientos y dar el paso a la voz de Lula. Pero precisamente en el corte Lula nos hacía una anotación importante, que digo, fue anterior y no la cita del maestro Salmerón bien fue cierto como el precedente para toda la serie de situaciones que supuestamente pues fueron dando paso a esa fragmentación tremenda que estamos padeciendo los mexicanos, la fragmentación de Pemex, maestro querido. Fragmentación, desindustrialización, corrupción y siniestralidad. Igual a entreguismo, un entreguismo absoluto a cambio de prebendas muy personales. Yo quiero agradecer tu presencia, Lula, ya has estado con nosotros en el programa y bueno, en cómo se vive, cómo se siente de a pie el dolor de todo esto y otros dolores que han vivido los trabajadores, que has vivido, recordabas tú también, San Juanico, por ejemplo. ¿Qué nos puedes compartir para ir entendiendo todo este entramado en el cual se fue, ahora sí que fragmentando todo esto, pero también dinamitándolo literalmente? Así es. Bueno, pues para todos nosotros sabemos lo que representa la industria petrolera, representa soberanía, un interés nacional el más importante del país. Y bueno, nosotros como trabajadores tenemos, y de la resistencia democrática, cerca de 40 años tenemos luchando en contra del sindicato arbitrario, incluso desde Joaquín Hernández Galicia. Yo fui antiquinista, sin embargo reivindicamos a Joaquín en el tema de el golpe a nuestro contrato colectivo de trabajo con su aprehensión. La industria petrolera es un monstruo. Hablar de la industria petrolera nos llevaría horas. El tema de la petroquímica básica, primaria y secundaria es amplio. Efectivamente nos fueron limitando los espacios, nos fueron cerrando centros de trabajo. Nosotros como Resistencia Democrática, desde 1983 ya marcábamos la modernización de la industria petrolera y nosotros ya preveíamos esta modernización encaminada a la privatización de petróleos mexicanos. Esto obviamente nosotros sabemos que en 1982 con José López Portillo se instaura el neoliberalismo en nuestro país, con Miguel de la Madrid avanza, pero quien realmente sienta las bases de ese neoliberalismo es Carlos Salinas de Gortari. Nosotros sabemos que no solo fue a la industria petrolera, afectó intereses nacionales de varios sectores que pertenecían al Estado, como era Ferrocarrileros, Teléfonos de México, que fueron entregados, y la industria petrolera. Nosotros en 1989 dimos la lucha por la democracia sindical. El arribo de Sebastián Guzmán Cabrera, obviamente, sabíamos que iban a venir cambios muy fuertes. Como comentaba, en 1983 nosotros ya marcábamos el rumbo a la privatización. Comentábamos con los compañeros petroleros que al charro se le iban a enderezar las piernas, ¿sí? Y ellos no lo creían, decían, ¿cómo? Joaquín es intocable, Joaquín es poderoso, eso no es posible, Lula. Decíamos, claro que sí, compañeros, viene el golpe. O sea, estuvimos alertando
convocamos a la movilización, a la organización, y en 1989 tuvimos un movimiento muy fuerte como sección 35, Frente de Reestructuración Sindical, que fue a la par también con la movilización de los maestros, con la caída de Jongitud Barrios y el ascenso también del Baester Gordillo. O sea, el tema de los trabajadores tenía que estar inserto en ese proyecto neoliberal. El control hacia los trabajadores se fue dando. Para nosotros, el primer punto que tuvimos, el centro de trabajo que nos cerraron, fue precisamente la refinería 18 de marzo, en Azcapotzalco, con Salinas de Gortari. Ahí también dimos la resistencia por ese cierre, el cierre de ese centro de trabajo, que significó jubilaciones, despidos, liquidaciones. Ahí tuvimos a un compañero secuestrado 3 días, Carlos Romero de Champs. Lo hemos caracterizado en todos los foros en los que nos hemos presentado. Es un ampón, es un asesino. Él a nuestro compañero nos lo entregó con el fémur roto. Y esto fue por la movilización que dimos ante las organizaciones de derechos humanos con la compañera Rocío Culebro. Fue como dimos con el paradero de nuestro compañero petrolero, que además fue confundido porque era su hermano, el joven dirigente del movimiento. Nosotros estábamos también en la dirección. Esto obviamente fue avanzando hasta 1992, cuando fueron la toma de los pozos petroleros, con el ahora compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Después trajimos la marcha petrolera hacia la Ciudad de México, que nos entregó en Tabasco y Veracruz. Ahí también luchamos mucho, hubo despidos también, pero, perdón, me regreso, porque en 1989 también en esa lucha por la democracia estuvimos 21 días en huelga de hambre. Todo el movimiento, hubo una efervescencia, hubo detenidos incluso a nivel nacional de compañeros que se oponían a la aprehensión de Joaquín. Entonces, en 1992 nuevamente nosotros continuamos los movimientos. Ahí tuvimos también 2 veces, tomamos el Sindicato Nacional, entramos fuerte, rompimos vidrios, tomamos el sindicato, lo rodeamos, porque ellos hacían su graciosa huida por el Hotel Mónaco, tienen un pasaje y podían escapar. Nosotros rodeamos con todos los trabajadores y no los dejamos salir. Después de esto, también tomamos la Cámara de Diputados, estaba en Centro Médico, allí estaba Sebastián Guzmán Cabrera y Carlos Romero de Champs. Los vi cómo sudaban, porque fue la comparecencia de Francisco Rojas. Nosotros entramos y obviamente ahí también denuncié a Carlos Romero de Champs, exigía su encarcelamiento, su destitución como secretario general de la sección 35 por haber secuestrado a nuestro compañero de la refinería 18 de marzo. Él sudaba Sebastián Guzmán Cabrera, los compañeros de la fracción, que en ese momento fue la primera legislatura que ganó el PRD, todos los compañeros con los priistas comenzaron a tener enfrentamientos por esta posición que nosotros como trabajadores petroleros dimos. Esto obviamente viene toda la lucha, posteriormente llegamos al 2006 también como trabajadores petroleros, dándole el apoyo al fraude electoral contra Felipe Calderón, compañero presidente. Estuvimos en el campamento de Reforma desde que se instaló, hasta que se levantó el campamento. Ahí estuvimos durmiendo en casa de campaña diariamente. Yo me levantaba en las mañanas a transmitir las noticias a todo el campamento. O sea, la lucha de los trabajadores petroleros ha sido muy fuerte. En el 2013, la instauración de la reforma energética, el decreto que se dio el 20 de diciembre del 2013, nosotros también como resistencia, en el 2014, el 4 de enero, nosotros hicimos un pronunciamiento, las limitaciones económicas, el movimiento las ha tenido, y solo fue en el correo ilustrado de la jornada, donde nosotros manifestamos que Carlos Romero de Champs iba a traicionar a los trabajadores petroleros. Y ya lo veíamos, detuvieron la quincena de los trabajadores jubilados a nivel nacional. O
O sea, ellos ya estaban haciendo los ajustes para que la reforma energética se pudiera instaurar. Esto obviamente vino un descarrilamiento o el desmantelamiento más bien de la industria petrolera, con los cierres de todos los centros de trabajo que ya sabemos, Pajaritos, estuvimos también en Pajaritos, y bueno, llegamos al 2018 como trabajadores petroleros ya en una organización y damos el nacimiento al Movimiento Nacional de Transformación Petrolera. Ahí los compañeros de la zona norte, las secciones de Cadereyta, Altamira, Ciudad Madero, Tampico, proponen que sea la candidata a la Secretaría Nacional, porque en octubre entramos a las elecciones locales, el cambio de los secretarios generales, y ellos propusieron la candidatura a nivel nacional. Conociendo mi situación contractual, los compañeros propusieron, por la trayectoria de lucha, ellos lo consideraron, y el perfil. En fin, esto trajo mucho movimiento. Nosotros delineamos, planteamos los escenarios que se iban a dar en el mes de octubre, conociendo a los charros, conociendo perfectamente a Carlos Antonio Romero de Champs. Nosotros sabíamos que el fraude electoral se iba a dar, y lo único que íbamos a hacer era, nuestro planteamiento era el registro de las planillas para poder impugnar la elección y convocar a nuevas elecciones. Por supuesto, sabíamos que iba a ganar nuestro compañero presidente y que en el nuevo gobierno nosotros íbamos a entrar a la democracia sindical. Maestro querido, ya nos vamos a ir a un corte, Lula, y darnos cuenta de una serie de cosas que vamos, para quienes no conozcan mucho la historia moderna de nuestro amado México. Se habla de un PRD, de aquel PRD, no se confundan con el actual PRD, y de alguna u otra manera nos damos cuenta cuando se habla de modernización y volvemos a esa forma a la inversa de manejar las palabras. ¿Cuál modernización? Era totalmente devastar a México, solamente que fuera modernización en vez de con D, en un anglicismo con TH, ¿no? Sí. Que nos dieran en la modernización. Vamos a ir un corte y enseguida regresamos. Gracias. Muy bien. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, Gran Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República y nuestro hashtag Voces del Periodista. Claro que sí. Queridos amigos, estamos en este programa platicando con Lula, con la compañera Lula, lideresa, ella no le gusta que así se le diga, pero compañera del grupo de soldadores de Pemex, pero en fin, recapitulando la historia, el maestro Daniel Marmolejo hizo algunas reflexiones muy interesantes antes de irnos al corte, y ahora pedimos al maestro Jesús Almerón Acevedo ese posicionamiento histórico, maestro querido. Sí, con mucho gusto. Hace unos instantes mencioné la creación en 1992 de la Dirección de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental. Solamente que esta área tuvo una vigencia de 4 años, que voy a explicar. En el primer año del régimen del presidente Ernesto Zedillo, el despacho McKinsey, que tiene todo el aval del Consenso de Washington, que bien sabemos lo integra la Casa Blanca, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Corporación Financiera Internacional, la Comisión Trilateral, el Comité de Relaciones Exteriores. Este despacho hizo una auditoría a Pemex, pero son auditorías que vienen ya dirigidas hacia los cambios que no le convienen al capitalismo a ultranza, me refiero a Wall Street en este caso, o a la Bolsa de Londres, o incluso también puedo agregarle al mercado libre de petróleo de Rotterdam, Holanda, que ahí es donde se hace el juego realmente de la oferta y la demanda mundial. En este caso, pues, de cualquier país pueden llegar buquetanques, se compra, se vende. Pero voy a lo siguiente. Cuando este despacho dictamina la desaparición de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, queda una empresa muy vulnerable. Tan vulnerable que todos debemos recordar, por cierto, que el día 30 de enero del año 2013, a escasos cerca de 2 meses del régimen del presidente Peña, hubo una explosión incluso en el centro administrativo de Marina Nacional, en el edificio B2.
una explosión también trágica. Yo nunca creí la versión oficial, porque conozco perfectamente las instalaciones, solamente para poder aportar un tanto a nuestras amigas, amigos, compañeros de mesa. Debo decirles que esa manzana que abarca el centro administrativo Pemex se llama la Colonia Huasteca, porque originalmente ahí fue una procesadora de aceites de la Huasteca Petroleum Company. Ahora bien, el dictamen oficial fue que había sido gas butano, pero ese gas no es propicio ni se genera en el ambiente urbano. Eso es para pantanos, es para ríos contaminados, para lugares vegetales cercanos a un centro de trabajo como puede ser refinería, planta petroquímica, centro petroquímica. Pero esto tuvo un propósito, seguir desmantelando, o dicho coloquialmente, seguir abaratando la empresa. ¿Por qué? Porque además en el régimen de Vicente Fox, con otro nombre distinto, pero entraron en vigor los contratos de servicios múltiples. Esto ya había existido, del régimen de Miguel Alemán hasta el final del régimen del presidente Díaz Ordaz, cuando era el director general de Pemex, don Jesús Reyes Heroles. Y esto además pues era oneroso para la industria, porque si el capital extranjero que invertía en México, asociado con Pemex, no tenía éxito en el proceso primario que es la exploración, la pérdida la absorbía Pemex. Entonces, repito, con Fox estos contratos se crean nuevamente. Y ya con Calderón, que hizo un débil intento de otra reforma, pues esta no fue posible. ¿Por qué? Porque ya la sociedad, ya un grupo de legisladores de oposición auténtica de esa época, no lo permitieron. Y solamente para terminar este bloque que me corresponde, quiero comentar que en la fallida reforma energética del sexenio anterior también se cambió algo fundamental, que es el decreto de creación de Pemex. Ese decreto ya no existe para el régimen anterior. Ojalá que la actual administración retome su espíritu jurídico original, porque incluso son dos decretos, los digo rápidamente. Cuando el presidente Lázaro Cárdenas, el 18 de marzo de 1938, emitió el decreto expropiatorio, 2 meses después, el 7 de junio, ya decreta lo que le daría vida a Pemex como un organismo público descentralizado, que debe tener 3 características fundamentales: ser creado por causa de utilidad pública, segundo, tener patrimonio propio, y tercero, tener personalidad jurídica propia. ¿Qué pasó? Sin que se diera cuenta la población de nuestro país, hasta la fecha se ignora incluso, se cambió el régimen anterior por un documento que solamente se llama Empresa Productiva del Estado, que es un contrasentido, porque al ser una empresa paraestatal es evidente que se crean para ser productivas, no para ser improductivas. Ojalá, insisto y reitero, que este decreto de creación se vuelva a poner en vigencia. Muchísimas gracias, maestro Jesús Salmerón. Sí. Daniel, querido. El Daniel robo del Marmolejo. siglo, esa fue el eslogan con el que se realizó la estrategia de defensa de Pemex con Andrés Manuel López Obrador después del 2012, ante la inminente intención de privatizarlo y llevarlo a manos extranjeras. Los diputados hablaban mucho. Esta ley fue escrita por Halliburton, esta ley, y Wikileaks señala que Hillary Clinton, su grupo estratégico, hizo una intervención en la reforma del artículo 27 y 28 constitucional. Andrés Manuel, creo, Celeste, que es el líder político que más conoce petróleos mexicanos. Exacto. Y que más ama y defiende. Y quiero nada más cerrar esta idea con una reflexión de muchos diputados que la han dicho, Ricardo Cantú, uno de ellos, que la patria no se vende, se ama y se defiende. Exactamente. Y recordar, queridos amigos, desde hace mucho tiempo, precisamente en todas estas intentonas, en el Club de Periodistas de México está documentado la participación en foros muy importantes de diferentes conocedores, en los que participó, por supuesto, el maestro Jesús Salmerón Acevedo y una serie de personajes. Estos foros arrancaron cuando el licenciado Miguel Bartlett Díaz presentó su libro en abril del 2008, me parece, si no mal recuerdo. Y entonces la gente le interesó tanto al público, lo anunciamos en este programa, en su programa Voces del Periodista, que
el licenciado Bartlett al final de esa presentación dijo que algunos datos extra que pedía la gente nos los iba a proporcionar próximamente para tener unos datos que el próximo viernes. Y entonces ya se institucionalizaron los viernes de los foros. Darnos cuenta, queridos amigos, como todo esto lleva una cuestión, un consecutivo, digamos, de la defensa del pueblo, el pueblo que votó por el mismo Andrés Manuel López Obrador, digamos, de ir en un sentido de la obviedad de lo que es el sentido común. ¿Y cuál es el sentido común? El defender la patria, porque la patria es de todos. Lula, querida, posicionándonos un poco en este momento paradigmático en muchos sentidos. Paradigmático en una visión totalmente, en un giro de 180 grados. Platicamos y en días pasados intitulamos un programa que hicimos con el maestro Daniel Marmolejo, AMLO, paradigma 180 grados, porque realmente es un giro total. Y en muy poco tiempo, en menos de 2 meses, hemos visto cosas que ni siquiera imaginábamos que se pudieran dar y se están dando. Pero dentro de este giro, obviamente se están tocando intereses muy fuertes. Pueden ser desde la parte interna de Pemex, pueden ser también de estos grandes intereses, y les llamo grandes por el poder que tienen, no porque el interés sea ético y sea favorable socialmente. Entonces, en este tenor y ante un evento y un hecho tan doloroso como el sucedido hace unos días, en el estado de Hidalgo precisamente, ¿qué tanto es? Y lo decimos y lo platicábamos con el maestro Daniel Marmolejo antes de entrar al aire, con una responsabilidad de decir algo con la precaución que deba de tomarse, porque no es momento de especular, pero también en estos momentos el quedarse callado también puede ayudar a que se especule de otra manera y que vaya con intereses muy ajenos al general, al interés de la patria. Obviamente hay a quien le interesa que esto sucediese. Desgraciadamente hay seres que están frotándose las manos para ver qué es lo malo que pasa, a ver a qué hora sucede, para dinamitar todo un movimiento en el cual se está dando patadas a la corrupción. El pueblo de México lo ha exigido y se está cumpliendo con ello, pero se ha tocado intereses muy poderosos. Vamos a ir a un corte. Le pregunto a nuestro querido Daniel aquí en producción si ya es tiempo. Vamos a un corte. Bueno, nos quedan todavía un poquito, unos 2 minutos para retomar esta parte. Sé que es muy delicado, no podemos asegurar, las autoridades de una manera muy responsable, también lo ha dicho el fiscal, pues están haciendo las investigaciones. Pero yo te preguntaría, Lula, querida, ¿qué tanto es esa factibilidad? Porque finalmente también quienes pues ahí perecieron las gentes, ¿no? La gente que estaba cercana, pero también hay intereses muy nefastos y es algo que platicamos y con toda responsabilidad, sin asegurar, pero sin dejar de mencionarlo, porque también es parte de nuestra responsabilidad en momentos tan complicados, pero también de tanto cerrar fuerza con el presidente de la República. ¿Qué posibilidad hay en esto? Bueno, para informar que nosotros, el Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, surge con la finalidad de darle el respaldo al nuevo gobierno democrático. Nosotros sabemos que la lucha por la democracia es la defensa de la industria petrolera, porque Carlos Antonio Romero de Champs, lo mencionamos en la denuncia de hechos que presentamos el 25 de noviembre en la Facultad de Economía. Ahí nosotros marcamos 18 puntos de cargos que hacemos contra Romero de Champs. Entre lo que señalábamos era el huachicoleo, el piso que ellos cobran para los gasolineros, a los que obligaban a comprar la gasolina. Queridos amigos, vamos a un corte y enseguida regresamos. No se vayan. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en ABC Radio, la 760 de AM, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República. Escuchábamos a Lula, que es alguien que representa a los soldadores de Pemex, a los trabajadores de Pemex, una
lideresa natural. Y bueno, pues retomando en la mesa el maestro Jesús Salmerón Acevedo, maestro Daniel Marmolejo, sobre esto que platicamos antes de iniciar el programa, ese es un tema muy delicado, pero sin embargo no podemos no mencionar. En uno de los programas anteriores, Celeste, comenté que hay un sistema espejo de contrainteligencia. Estos no se fueron entregando las llaves completas del país. Y lo que nosotros estamos viendo como posible sabotaje está siendo considerado por el gobierno de la República en este momento porque, lo has dicho, los intereses son tremendos. Las imágenes que nos han venido mostrando, maestro Salmerón, a todas las personas que rodean, no en esta ocasión en Hidalgo, sino a nivel nacional, los ductos en las ordeñas, nos habla de que México era un Bangladesh. Lo que habían hecho estos hombres en México era dejar a las personas en un grado de marginalidad, sin una sola forma de tomar precaución ante estos brotes de petróleo, de gasolina y de gas, como también se ha dado, en un escenario tremendo, en el cual solamente faltaba un fósforo para que esto estallara, y ha estallado, y puede ser también un sabotaje. Exactamente, y de otra manera, queridos amigos, darnos cuenta como de una manera deliberada, se fue abandonando al pueblo, y de alguna manera hacer que se viera como algo natural es el asociarse con diferentes tipos de grupos criminales. Y no me refiero al huachicoleo, estoy hablando de otros muchos, trata de personas, hay incluso zonas del país donde se ve como una práctica, digamos, de algunas áreas, diferentes tipos digamos, especialidades de delincuencia. Esto precisamente permeando y desmantelando a un pueblo que ha sido víctima de todo esto. Jesús querido, Jesús Salmerón. Celeste, quiero hacer este comentario pertinente acerca de esta problemática, que bien lo dijo nuestra amiga Lula también, que es un tema muy vasto, un tema con muchas aristas, pero quiero tocar uno solamente porque lo considero que es parte de este juego perverso que se está generando actualmente. La dirección de Pemex Refinación es la que otorga, o dicho en otras palabras más coloquiales, vende las franquicias para gasolineras. Todavía hace un promedio de 6 años se cotizaban en 8 millones de pesos. Allí estuvo Juan Bueno Torio, que él expidió cientos de franquicias en su época. Pero ahora bien, este problema que se genera, que afortunadamente ha habido el criterio de la población, porque hay que decirlo con énfasis, tal cual, también hay huachicoleo de cuello blanco en esto. Claro. ¿Sí? Y voy a dar dos datos, pero además dos datos que me constan. Y son los que además no porque se arriesgan. Si no, además no me atrevería a comentarlo en esta mesa plural, totalmente abierta, transparente y democrática, por supuesto. Muchas franquicias gasolineras no solamente tienen la marca de tal instalación, sino que la marca de su gasolina. Y un ejemplo que puedo poner ante ustedes es del señor William Caram, por ejemplo, Hidrocina. Ahí hay un doble juego, porque él tiene la marca de la concesión de la franquicia gasolinera y tiene su propia marca de gasolina que le concedieron durante el sexenio anterior. El caso también de la señora Eva Gonda de Monterrey, la dueña de FEMSA, tiene también su propia marca Oxxo, de las tiendas de conveniencia que ya sabemos. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que un porcentaje ciertamente era a través de los ductos de Pemex, o en su caso de pipas, pero gran parte era abastecida por el huachicol. Y por eso dije al inicio, huachicoleros de cuello blanco, porque ellos son realmente también un factor muy importante para esta circunstancia que se generó de sexenios atrás, y bien lo dijiste, desde el sexenio del licenciado Carlos Salinas. Esto ha sido un desmantelamiento gradual. Todavía, hace 10 años, existían en nuestro país 11 complejos petroquímicos y 61 plantas. Quisiera yo ver el inventario actual, un inventario que ya no existe. Es más, los propios cuñados del exsecretario de Hacienda, de este señor José Antonio González, con cuño del licenciado Salinas,
Ellos son los que compraron los principales complejos del corredor Minatitlán-Coatzacoalcos. Esto se debe de reorientar. Yo me atrevería incluso a decir un segundo acto de una auténtica expropiación petrolera. Y con esto termino. Gracias. Gracias, Jesús Salmerón. Maestro querido, bueno, antes yo también nada más quisiera compartir cómo son tantas cosas desde adentro de Cuello Blanco, delitos, como comenta el maestro, hasta cuestiones del pequeño espectro, de tantos más. Precisamente en una reunión que ha dado ejemplo el presidente Andrés Manuel López Obrador, de estar presente en reuniones informativas desde el sábado, el domingo en la mañana, muy temprano, incluso se daba uno cuenta cómo estos mismos intereses tienen huachibots, ¿no? Sí. Sí. Llenan las redes de huachicol, ¿no? De huachibots. Locutroles. Exacto, locutroles y tantas cosas, bueno, sí. Que te dabas cuenta que cuando era cuestión de trabajar todavía no aparecían los bots en la mañana, o sea, hasta que supieron, empezaron a integrarse. Pero ¿a qué voy? En esta rueda de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de una cosa también, y hablando de gasolineras, vamos a pedir, y no voy a dar nombres, pero voy a dirigirme a las gasolineras y a los dueños de las gasolineras, que no den la gasolina tan alta, porque el margen que tienen de ganancia es bastante elevado, y que son momentos de tomar conciencia, y que él tiene la confianza en que se cree conciencia. Pero es importante recapitular e ir hilvanando toda esta información, queridos amigos. Maestro Daniel. Pues es un momento coyuntural, Celeste. México se le está jugando con su energía en este momento. Las redes sociales apuntan, dándole el factor a Andrés Manuel López Obrador en este liderazgo histórico, maestro Salmerón, porque Lula... Creo que es la oportunidad de Pemex de regenerarse también para el beneficio de México. Desde tu participación y tu punto de vista, Lula. Bueno, como trabajadores petroleros, el Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, abiertamente hemos dado el respaldo en el combate a la corrupción al compañero presidente. Nosotros decimos, para lo que sea, estamos los trabajadores petroleros con él, en este combate a la corrupción. Sabemos que Carlos Romero Deschamps es el ícono de la corrupción, es el huachicolero mayor. Sabemos que el tema del huachicoleo no se pudo haber dado sin el manejo de Carlos Antonio Romero Deschamps. Él, consideramos que creó toda una red de trabajadores sindicalizados para poder realizar las tomas clandestinas, porque la mano de obra calificada petrolera es internacional y es la única que pudo haber realizado las tomas clandestinas con soldadores, paileros, tuberos, que son los que manejan los ductos y poliductos de petróleos mexicanos. Entonces, para nosotros, efectivamente se tiene que llevar con mucho cuidado el tema de Carlos Antonio Romero Deschamps, pero nosotros como trabajadores sí lo señalamos en los actos de corrupción. Nosotros tenemos en el Sindicato de Trabajadores Petroleros muchas cuentas pendientes con Romero Deschamps, como es el tema de las auditorías, el enriquecimiento ilícito, que hasta el momento nadie sabe cuánto gana Romero Deschamps como trabajador en la industria petrolera, porque de ahí proviene el enriquecimiento ilícito. Él tiene que comprobar de dónde obtuvo esa riqueza siendo un trabajador con nivel 29, por ejemplo. Entonces, para nosotros es muy importante el combate a la corrupción y lo estamos dando en la lucha por la democracia sindical. Vamos a entrar a nuevas elecciones. Las fraudulentas de los charros no tienen toma de nota. Nosotros lo dijimos cuando presentaron al ingeniero Octavio Romero. Es mentira, no hay toma de nota, lo sabemos. Ellos son perversos, actúan con la mentira, engañan a los trabajadores, los confunden, los meten en un momento de incertidumbre. Entonces el Movimiento Nacional siempre les ha dicho con certeza, esto no es verdad. Y las tomas de nota no se las dieron. Vamos a ir a nuevas elecciones con las 36 planillas blancas del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera. Tenemos compañeras y compañeros para las secretarías generales con un perfil de honestidad, de honradez, el mismo que la recuperación de nuestro sindicato. Una vez que la demos, vamos a refundarlo con una visión desde los derechos humanos
y son los compañeros con ese perfil para el sindicato que queremos, acorde a la Cuarta Transformación. Muchas gracias, Lula. Y por cierto, le mando un saludo cariñosísimo al maestro Juan José Dávalos, que lo extrañamos en esta mesa, pero sabemos que de corazón está. Sí, una reflexión ya antes de salir. Quiero solamente ratificar lo que acaba de decir nuestra amiga Lula, que independientemente de Romero de Champs, hay otro personaje tanto o más perverso junto a él, que es Ricardo Aldana, que es el secretario de Finanzas. Esta sanción penal debe ser para los dos, porque además ya 27 años al frente de este sindicato, no solo es oneroso, es una vergüenza nacional. Maestro Daniel, ya Pues, antes de salir. recordar que en las manifestaciones a donde participamos en defensa del petróleo, los ciudadanos con sus monedas, piedras y zapatos golpeaban el Senado de la República en el cerco, gritándole a personajes como David Penchina, cretinos imbéciles. Tengo yo las grabaciones y los testimonios de lo que digo. Además, un diputado muy valiente, el día en el que Ricardo Anaya presidía en un escenario alterno, se decretaba esta reforma, él señaló a Peña Nieto como un traidorzuelo. Bueno, queridos amigos, hagamos cada quien lo que nos toca. Y, por supuesto, que viva México. Gracias. Que viva la nueva patria. Exactamente, un beso tronadísimo. Sigan en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso, y de eso es de lo que se trata. Gracias.